El DANE reportó en la tasa de desempleo una reducción a 9,1%, que es una cifra que ya se vio en el mismo mes del año anterior y que antes no se veía desde octubre del 2016. Al mismo tiempo, el Banco de la República votó por una reducción de 50 puntos para llegar a 9,75%, lo que responde a la reducción también de la inflación. Paradójicamente, el dólar superó el techo de los 4.400 pesos y empieza a generar alertas. ¿Cómo se dan estos contrastes mientras muchas empresas manifiestan el difícil momento que están viviendo? Hablamos con Jorge Llano, asesor del Ministerio de Hacienda y analista económico sobre el tema. Hoy es viernes 1 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Queremos compartir con ustedes, nuestros oyentes, antes de comenzar, que el café de hoy aparece en las primeras opciones de podcast en la lista de esa categoría de lo que escuchan los líderes de opinión en Colombia, según el panel de cifras y conceptos 2024 sobre las decisiones de los líderes de opinión. Esto es muy valioso para nosotros porque nos arroja percepciones, debido a que los podcasts de noticias no son los más escuchados actualmente en las plataformas. Hay otras categorías, como los podcasts de terror, como los podcasts de entretenimiento, de autoayuda, de psicología, pero que los podcasts de noticias estén ahí es muy valioso y nos encanta estar entre las opciones que ustedes tengan para informarse cada mañana, como también las noticias de El Tiempo y eltiempo.com. Estamos abiertos a sus comentarios. Pueden enviárnoslos a través de los comentarios en Spotify o a través de nuestras redes sociales para siempre buscar mejorar. Muchísimas gracias. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. De película se convirtió la convención del Partido Liberal durante este jueves. Esta fue la 9ª convención del Partido Liberal, que algunos describieron como un partido de fútbol y en la que escogieron a César Gaviria nuevamente como jefe del partido, es decir, la reelección de César Gaviria, quien lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Esto generó mucha polémica, mucha discusión, había muchos frentes reunidos dentro del mismo partido, pero Gaviria ganó el respaldo de las mayorías y seguirá al frente de la colectividad durante 2 años más. Algunos de los que estaban presentes estaban buscando que se convirtiera en una suerte de dirección colegiada. Así fue el ambiente que se vivió. Esto fue en la ciudad de Cartagena y que tenía como propósito definir quién sería el siguiente jefe de partido. De todos modos, no deja de preocupar videos que han circulado en las redes sociales en las que se veía a César Gaviria ya afectado por la edad. Finalmente se impuso con 582 votos, superando a la opción de la dirección colegiada, que era propuesta por varios parlamentarios como Alejandro Carlos Chacón, que se quedó con 128 votos. También estaban el ex senador y exministro Luis Fernando Velasco, quien denunció que se estaban cometiendo irregularidades en esta elección. La gran pregunta es, ¿qué viene a partir de este punto con la reelección de César Gaviria para los 2 años que significa el Partido Liberal como probablemente oposición de muchas de las propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro? Una fuerte polémica ha generado la decisión de la Fiscalía de acusar por injuria y calumnia a una de las mujeres que denunciaron al gerente de RTBC, Holman Morris, por presunto acoso sexual. Se trata de Lina Castillo y estos hechos ocurrieron el 28 de enero de 2019, como según relató a la emisora Blue Radio. Lo que se supo es que la acusación que llevará a cabo el fiscal fue radicada el 8 de marzo de 2023, lo que resulta más paradójico porque esto significa que se radicó durante la administración del entonces fiscal Francisco Barbosa. Además, para el momento de los hechos, Holman Morris era concejal de Bogotá.
Reducción en la tasa de desempleo, no es la primera en este año, recupera una posición en la que se encontraba en el mismo mes de 2023 y, como lo comentábamos, una cifra muy interesante frente al desempleo que no se veía desde el 2016, por supuesto, entendiendo que en medio de toda esa situación se encontró una pandemia y que la recuperación de lo que ha significado irse a ese retiro por pandemia pues le ha costado a la nación y a los dos gobiernos que han estado en la mitad pues un proceso bastante importante. Pero de todos modos es una recuperación leve, es decir, es 0,6% menos la tasa de desempleo, que de todos modos entonces informamos se queda en 9,1%. Pero asimismo el Banco de la República este mismo jueves ha informado que baja las tasas de interés nuevamente, como lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo de este año. Ahora las pone en 9,75%, lo que abre muchas expectativas, entre otras para los hogares colombianos, para sacar créditos, para facilitar pagos de algunas de las cosas, pues de las deudas que tiene. Entonces es un momento interesante para la economía. Es un momento positivo que el gobierno, por supuesto, ha destacado muchísimo como logros dentro de su gestión. Pero, ¿qué significa todo eso de fondo? Es decir, podemos celebrar hoy que hay una recuperación económica porque hemos visto a las empresas diciendo estamos mal, venimos en 2 años muy difíciles y asimismo se ha visto la economía. Por eso hemos invitado al economista Jorge Llano, analista asesor del Ministerio de Hacienda y quien además ha sido director de estudios económicos en Asofondos. Bienvenido. No, Carlos, un placer estar acá. Y pues son cifras que digamos nos dan algún tipo de aliento en lo que se nos ha, o digamos en lo que hemos visto últimamente en cifras macroeconómicas. Entonces, como ustedes se acuerdan, veníamos de un efecto inflacionario bastante elevado. Y eso es lo que hace como una respuesta natural del Banco de la República es subir tasas de interés. Ese es el objetivo primordial del Banco de la República. Y una vez ya se está la inflación convergiendo, digamos, a unas cifras más deseables, hoy sigue siendo alta, está en 5,81, de todas maneras de las más altas de la región, pero una vez empieza a converger, ya hay espacio para que el Banco de la República baje esas tasas de interés y eso permite dinamizar la economía, permite que ya haya más créditos, que entonces ya haya más inversión, que ya haya unos elementos muy importantes que van atados precisamente a que se empiece a mejorar la actividad económica y se reflejen cifras como el desempleo que ya viene cayendo también en las últimas cifras. De acuerdo, comencemos creo yo por las tasas de interés. Si bien es una reducción interesante y hemos venido viendo a lo largo de los últimos meses varias reducciones como una muy positiva noticia que se ha celebrado el gobierno, de todos modos el gobierno también dice, bueno, pero esto debería ir a la par con la inflación y su aspiración es que fueran muchísimos más. Entiendo que son como 300 puntos o algo así que quisieran que fuera la reducción. ¿Cómo entender entonces esta baja de tasa de interés a 9,75? Mira que es interesante que la junta directiva, por ejemplo, en la decisión de hoy, no es una decisión unánime. Entonces se nota que hay como 2 bandos en la junta directiva. Hay 3 que votaron por una reducción de 0,75 y hay 4 que votaron por 0,5, ¿sí? Y eso muestra que al interior de la junta hay unas discusiones en ese sentido. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la tensión que hay? Es, si el Banco de la República empieza a bajar muy rápido las tasas, se puede mandar digamos, una impresión, hay una impresión en el mercado que esas tasas no están reflejando realmente en dónde está la inflación hoy en día. Y lo decíamos ahora, la inflación sigue estando en unos niveles altos. 5,81 es un nivel alto, que no es el 13 que alcanzamos a ver, pero 5,81 es un nivel alto y de los más altos de la región. Entonces, que empieza a relajarse el Banco de la República tanto podría mandar una señal, digamos, errónea al mercado y el mercado podría esperar una inflación más alta y eso hace que entonces, como espera una inflación más alta, suba los precios y la inflación efectivamente sea más alta. Entonces ahí hay un tema importantísimo de cómo ajustar esa política monetaria. Y está muy bien que lo hagan con unos pasos graduales porque además también desde el lado fiscal hay mucho ruido. Entonces, oiga, lo del Sistema General de Participaciones genera ruido. Oiga, los gastos de salud y pensiones que hay a futuro generan mucho ruido. Y eso también hace que los grados de libertad que pueda tener el Banco de la República o la bajada más rápida de tasas sean menores. Si el gobierno se pone, por ejemplo, a ser un poco más
unos mensajes más claros y un mensaje de responsabilidad fiscal mucho más clara, el banco incluso podría bajar más rápido las tasas de interés. O sea, nos enfrentamos a un escenario en el que probablemente habría sido mucho más la reducción. Sin lugar a dudas, si tuviéramos un horizonte mucho más claro en temas fiscales, la reducción se podría hacer mucho más rápido, pero toda esa incertidumbre que se genera por esas noticias, por esas decisiones, por la falta de exploración, por ejemplo, en temas de hidrocarburos, todo eso hace que el banco tenga que actuar con mucha más cautela a lo que lo haría en un escenario mucho más estable. Toca usted un punto interesante que es el de Ecopetrol y pues toda lo energético del país, que probablemente allí es donde se encuentra una como de las piedras más difíciles en todo este proceso de cambio que ha propuesto el presidente Gustavo Petro y la zozobra que hay en torno a Ecopetrol, con una u otra noticia que gira en torno a esto. ¿Está teniendo efecto en ese sentido lo que pasa con Ecopetrol? Claro, tenemos que tener en cuenta que hidrocarburos sigue siendo la fuente de ingresos más importante del gobierno, ¿sí? Del Estado como un todo. Y tener y mandar unos mensajes donde la fuente principal del ingreso de Ecopetrol y del mismo gobierno no es tan clara, pues genera a la vez un susto natural de los inversionistas de Ecopetrol, que pues se ve reflejado en el valor de la acción, por ejemplo, pero no solo eso, sino en todos los inversionistas extranjeros, porque digamos que el mercado se mueve a través de la confianza. Y si no hay una confianza clara de que efectivamente el gobierno va a tener los ingresos para poder pagar las deudas que está adquiriendo, si el principal factor de ingresos, que es el petróleo, no lo están aprovechando como deberían estar aprovechándolo, todo eso genera desconfianza, genera incertidumbre y eso lo termina pagando el mismo gobierno nacional con una tasa de interés más alta en sus bonos de deuda pública. A la tasa a la cual se endeuda el gobierno nacional va a ser cada vez más alta porque precisamente los inversionistas no están seguros de que efectivamente tengan los ingresos a futuro para pagar la deuda que están adquiriendo hoy en día. Y bueno, Jorge, ya hablaremos en macro de toda la actividad económica, pero entonces pasemos al desempleo. En el desempleo, pues es una cifra que muchos ven como histórica en el sentido de un 9,1%. El gobierno lo celebra como que es algo, un gran logro de este gobierno. ¿Cómo entender esa tasa de desempleo? La tasa de desempleo colombiana tiene un factor, digamos, coyuntural de corto plazo y un factor estructural, que es un factor ya mirando un periodo mucho más largo de tiempo. En el factor estructural, Colombia tiene, y el 9,1 sigue siendo una tasa muy elevada para un país como Colombia. Si uno lo compara también con países de la región, sigue siendo una tasa muy elevada y además que está también combinada con una alta informalidad. Entonces, hay mucha gente desempleada y los que están empleados, un gran porcentaje de ellos son, más o menos el 50%, están en la informalidad. Entonces, el mercado laboral colombiano tiene muchos retos. ¿Qué ha pasado? Desde que tuvimos la pandemia, el sector que más se ha recuperado ha sido el sector de espectáculos, el sector de comercio, y ese sector demanda mucha mano de obra. Y eso está muy bien, ¿sí? Pero, y digamos, es parte del tema que ha movido un poco la tasa de desempleo. Eso está muy bien, pero también genera una preocupación porque puede ser un empleo muy de corto plazo, en alguna medida. ¿Qué quiere decir eso? Estamos, por ejemplo, Colombia está en unas cifras mínimas de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. Como por porcentaje de la economía, la inversión está en mínimos. Eso quiere decir que los trabajos a futuro, lo que se va a demandar de trabajo, está en riesgo. Y lo que se está moviendo hoy en día en la economía son temas que están muy atados al gasto de los hogares. Entonces el gasto de los hogares sí está muy alto o estuvo muy alto después de pandemia. Eso genera obviamente un efecto en el empleo de corto plazo, pero ya en temas más de largo plazo que uno pueda prever que vamos a tener un mercado laboral muy bueno, con más empleo formal, sí todavía tenemos muchas dudas de que eso se llegue a materializar, precisamente porque la inversión como porcentaje del PIB está en unos niveles muy, muy bajos e incluso están en niveles casi similares a los de la pandemia. Entonces pues imagínense cómo estamos todavía en esa cifra que genera ciertas preocupaciones en Colombia. De acuerdo, ahora estoy viendo un gráfico en este momento de la evolución del desempleo desde el año 2001 y probablemente el momento en el que hubo menor desempleo fue, por ejemplo, en 2015, en julio de 2015, pues digamos en comparación con respecto al momento actual o al mes actual. En el 2016 también hubo una tasa bastante baja y en el 2013. Sin embargo, pareciera que estuviéramos en cierta forma acercándonos. Bueno, en julio de 2023 también hubo una baja tasa de desempleo de 9 puntos, pero está muy cerca de esa tasa, ¿no?
Sí, está muy cerca de esa tasa, entonces cuando uno lo mira en temas históricos sí parece un buen resultado y lo es comparado a lo que hemos tenido históricamente. Esas cifras que usted dice o esos años que usted dice estaban muy atados a boom de lo que nosotros llamamos commodities, pero es el precio del petróleo, el precio del café, en ese momento pues precio del petróleo estaba muy bueno y eso hacía que la economía, digamos, se moviera. En este caso, la respuesta es distinta y es un poco atado a lo que hablábamos ahora del gasto de los hogares en conciertos, en todo ese tema logístico o comercio que es lo que se ha movido mucho últimamente en Colombia. Entonces la cifra, digamos, si uno la abstrae un poco de toda esa noticia, es una cifra muy favorable. Sin embargo, si queremos un mercado laboral mucho más potente, con una cifra de desempleo más baja y con un nivel de informalidad también mucho más bajo, toca hacer unas políticas importantes para flexibilizar el trabajo en Colombia, que pues no es precisamente lo que se está proponiendo hoy en día en los debates del Congreso de la República. De acuerdo. De todos modos, Jorge, el gobierno pues también señala otros indicadores económicos. Ellos dicen hay unos grandes indicadores económicos positivos. En este momento, por ejemplo, hay una ligera recuperación de la economía, de unos, pues, digamos, 2.1 del Producto Interno Bruto, por ejemplo, que iban en negativo en algún punto. Entonces, cómo interpretar esos medidores, es decir, son buenos con respecto al 2023, son buenos probablemente con respecto al 2022, pero ¿qué significan en general? Son buenos con respecto al 2023. En el 2022 tuvimos una tasa de crecimiento muy, muy favorable, que fue todo lo después del COVID. Eh, y realmente se han sorprendido a la alza. Eso es importante decirlo. Tanto la cifra como de desempleo como la cifra de, ing- de- de crecimiento económico han sorprendido al alza. Los analistas estaban esperando cerca de, cerca de 1,5 para este año y ya los analistas ahora están esperando cerca de 1,82. Y esas son cifras que son importantes. Es importante ver también de dónde están, digamos, surgiendo ese crecimiento. Parte de lo que se ha explicado ese crecimiento, aparte del consumo de los hogares, ha sido el consumo del mismo gobierno, el gasto del gobierno. Eh, Eso digamos que es parte de lo que uno también esperaría de un gobierno que apoye al crecimiento económico. Y, y pues vamos a ver si efectivamente las alarmas que están ahí prendidas pues no van a afectar, digamos, el crecimiento ya del 2025, que es donde está un poco la lupa puesta. Ya 2024 se cierra y 2025 empieza. Y ahí la lupa está abierta pues porque hay unos temas de recaudo del gobierno nacional que no se cumplieron las metas. Hay unos temas donde todavía la inversión está muy, muy golpeada, entonces hay que ver bien también los efectos internacionales con las elecciones en Estados Unidos. Hay unos elementos que son bien importantes para Colombia y van a determinar la velocidad en la que el Banco de la República baje las tasas de interés, va a determinar el dólar, por ejemplo, hacia dónde va a ir y por supuesto va a determinar el crecimiento hoy, pero no solo hoy, sino en el próximo año y en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, cómo lo vamos a ver en Colombia. De acuerdo, toca usted el tema del dólar, que este 31 de octubre cerró precisamente en una alza tremenda, 4.412 pesos, viendo la comparación del año, este es el punto más alto, comparable solo con, bueno, en septiembre tuvo otro de los picos y aún así esto fue ya superado. 4.412 pesos cierra ahorita, al momento en el que cerramos, que grabamos este episodio. Está atado exclusivamente al tema elecciones en Estados Unidos, o esto de dónde se desprende. Si una forma de ver si es un efecto, digamos, local o un efecto internacional, es comparar con países que se mueven como similar a Colombia. Entonces, por ejemplo, México, por ejemplo, Chile, Perú. Y cuando uno hace ese análisis, ve que desde que empieza a hablar, por ejemplo, de todo el tema del Sistema General de Participaciones, que es para prender todas las alarmas, porque es un tema que genera mucho costo a futuro y que es lo que decíamos ahora, ya genera una señal de que posiblemente el gobierno no pueda pagar esos compromisos que está adquiriendo. Ahí hay una diferencia de unos 100 pesos más o menos que se pueden ver con respecto a las monedas de la región. Entonces, sí hay un efecto tanto internacional, obviamente por las elecciones, eso genera siempre movimientos importantes
de divisas que se van, que entran, que se mueven, digamos, importante, y una devaluación se explica por eso, una parte de la devaluación, pero otra sí se explica por temas locales, que es lo que estamos viendo con ese debate que salió como de la noche a la mañana, todo el mundo estaba tranquilo con el Sistema General de Participaciones y después empezó a andar a una velocidad mucho más acelerada y ahí ya pues varios, incluidos muchos exministros de Hacienda, pues han firmado cartas alarmando sobre ese proyecto de ley. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos vemos el próximo martes después del lunes festivo. Podcast El Tiempo.